esa es mi recomendación. Y siempre pues vamos a citar los 3 libros de base que tenemos de lectura, ¿verdad? Guía para realizar investigaciones sociales, pasos para hacer una investigación, y el otro, ¿verdad?, que es bien importante, de Salvador Iglesias Mejía también, cómo hacer trabajos de investigación. Vaya, vamos a ir iniciando. Ahí van a disculpar, se escuchan algunas interferencias. Enfrente de mi casa hay una construcción, como que hay muchos ruidos. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, Bueno, Lix, sí se escucha. vamos a iniciar con el romano primero, la importancia de la investigación. Aquí ustedes van a hacer una narración. La importancia que describe el conocimiento, la importancia doctrinaria, porque es importante conocer lo que estamos estudiando, el conocer el derecho, la importancia en conocer y analizar la realidad social. ¿Cuál es la importancia del problema social, político, jurídico que estamos investigando? O sea, la misma palabra lo dice, ¿va? Importancia. Todo aquello interesante, ¿verdad? El por qué estamos estudiando este tema. Muy parecido, muy similar, pues, a la justificación de estudio. No es exactamente lo mismo, pero sí es similar. Vamos a narrar la importancia que nos va a generar este estudio, ¿verdad? Una, en que vamos a adquirir nuevos conocimientos de una rama determinada del derecho, que también vamos a aprender a aplicar los métodos y técnicas de investigación, ¿verdad? Tener una experiencia académica, porque esto va a ser parte, es parte de mi formación académica como futuro profesional del derecho. Es allí la gran importancia de esta investigación, que no sea solamente para aprobar la asignatura, ¿verdad?, y cumplir el requisito de curricular. No, no solamente es eso, sino aprender, tener conocimiento, ¿verdad?, adquirir este conocimiento, porque es parte de mi formación académica. La importancia de conocer, la importancia de que vamos a salir también de bastantes cosas que ignoramos, ¿verdad? Y que vamos a adquirir conocimientos cuantitativos y cualitativos de un determinado tema. Y ahí, pues, es una narración. Importancia de la investigación, ¿verdad? Todo el interés académico que nosotros podemos tener en el desarrollo del tema. Todos los beneficios que vamos a tener. Y como es un proyecto, ¿verdad?, todos los beneficios que podemos hacer también a la comunidad estudiantil. Su trabajo puede servir de modelo de otros trabajos. Puede llegar a ser un marco de referencia de otros trabajos de investigación también. Entonces, he allí la importancia de la investigación. Es una narración, ¿verdad?,
de todo lo interesante del tema. El interés académico principalmente, porque es parte de mi formación. En el estudio del derecho y de la problemática social. Porque siempre tenemos que ir buscando y aspirando un cambio social. Lo necesitamos para bien de la colectividad, para un mundo mejor. Entonces, por eso tenemos que tener un interés académico en particular. Bueno, ese es el Romano primero, ¿verdad? Vayámonos a Romano segundo. Los objetivos de estudio. La clasificación de objetivos es compleja y es larga, ¿verdad? Hay un sinfín de clasificaciones, pero nosotros no nos vamos a complicar aquí y siempre los vamos a clasificar en generales y específicos, ¿verdad? Siempre utilizando un verbo. Pero ¿qué es un objetivo? Muchos dicen, es una meta a alcanzar. Es algo que tenemos que lograr. Por eso tenemos que ser razonables, ¿verdad? Y los objetivos tienen que ser físicamente posibles. Un objetivo es un punto de referencia que nos guía en el proceso de investigación. Miren qué conceptos más breves y ciertos. Bueno, como les decía, ¿verdad? Los conceptos, en la medida que vayamos avanzando y aprendiendo, los vamos a ir ampliando, ¿verdad? Y los vamos a ir mejorando y perfeccionando. Tengamos pues un concepto provisional. Es un punto de referencia que nos guía en el proceso de investigación. Por eso pues los objetivos deben de ser alcanzables, realizables, porque son parte fundamental de cualquier investigación. Los objetivos de estudio siempre deben de cumplirse en el trabajo. Por tal razón deben de formularse de forma correcta, acorde pues a la realidad, ¿verdad? A la realidad jurídica, política, la económica, social. Cada objetivo es una guía, es un punto de referencia. Por lo tanto, este debe de cumplirse. Acuérdense que es importante hacer análisis profundos de la realidad, con el fin pues de transformarla. Es importante tener una conciencia crítica. Entonces, los objetivos deben de ser alcanzables, porque son puntos de referencia, ¿verdad? Que nos van a guiar en el proceso de investigación. Entonces no olvidemos que la formulación de los objetivos son parte fundamental de todo estudio, de cualquier investigación. Bien dice la doctrina también que los objetivos se redactan en verbos infinitivos. Siempre vamos a escribir un verbo. Ejemplo, identificar, estudiar, investigar, jerarquizar, establecer, proporcionar, ofrecer, lograr, incrementar, diagnosticar, determinar, en fin, ¿verdad?
clasificar, descubrir, ¿verdad? Orientar. Por ahí, más o menos, ahí son los verbos que podemos utilizar, ¿verdad? Algunos me salen con unos verbos ahí un poco confusos, ¿verdad? Un poco entendibles y un poco complicados. Puede ser válido, ¿verdad? Pero de preferencia, pues hay que aplicar verbos sencillos y conocidos y sobre todo alcanzables, ¿verdad? Entonces, los objetivos son parte fundamental de cualquier investigación. Vayan avanzando en ese trabajo. Después de estas 2 clases, vamos a hacer un calendario para la asesoría de grupos de trabajo. Son bastantes grupos. Algunos van a ser un día determinado y otros grupos van a ser otro día, para que podamos darles una buena asesoría a todos. Recordemos que todos los trabajos de investigación son un estudio de una realidad determinada. Por eso los objetivos deben de ser bien planteados, ¿verdad? Bien certeros. Porque estos nos van a guiar en todo el proceso de investigación. Les decía, ¿verdad? Y no olvidar que siempre en la formulación de un objetivo debe describirse un verbo, ¿verdad? Con verbos infinitivos. Entonces ese es el Romano segundo, ¿verdad? Vaya, 2 objetivos. No pueden ser 3 también, ¿verdad? Pero por regla general, 2 objetivos generales, 2 objetivos específicos. Vayan avanzando y cuando se les dé la asesoría de grupos de trabajo, ahí les puedo ir revisando los avances, ¿verdad? Y después les voy a dar una fecha determinada. ¿Cuándo va a ser la entrega del trabajo, del reporte? Esta es para la 4ª evaluación, pero no podemos atenernos, ¿verdad? Tenemos que ir avanzando para hacer un trabajo bien hecho y ustedes puedan tener una buena nota. Bueno, Romano tercero, planteamiento del problema. ¿Qué es un problema? Un conjunto de dificultades. Los problemas incomodan, ¿verdad? Es una situación difícil, ¿verdad? Es un conjunto de hechos y circunstancias que dificultan la consecución de un fin. Una situación delicada, difícil, que puede también admitir varias soluciones. Para un problema 100 soluciones, dice. Pero hay problemáticas que son más graves. La problemática social, ¿verdad? Los problemas sociales son hasta crónicos a veces. La injusticia social, ¿verdad? La desigualdad, la miseria, la criminalidad, la mendicidad, corrupción, son problemas difíciles de resolver, pero no imposibles, ¿verdad? En el planteamiento del problema también se hace una narración y descripción de todo el problema, sus causas y sus efectos. Usted tiene un tema determinado, pues va a clasificar toda la problemática. Aquí vamos a hablar en general y vamos a poner ejemplos, ¿verdad?
qué tipo de problemáticas existen en nuestro país, en términos generales. Ya mencionábamos algunos, ¿verdad? El hacinamiento en los centros penales es otro, ocio en los centros de reclusión, ¿verdad? Crisis económica, narcotráfico, contaminación del medio ambiente, abusos y corrupción del Estado, abusos y corrupción de la empresa privada, los efectos de la globalización, ¿verdad? El desempleo. Son problemas, pues, que requieren una solución, ¿verdad? El analfabetismo, la violación a los derechos humanos. Entonces, tenemos que aprender a hacer reflexiones sobre la problemática nacional e internacional. Sobre la problemática nacional, pues los problemas que les he mencionado, ¿verdad? Y sobre la problemática internacional, pues también podemos citar, ¿verdad? Vaya, lo que está, llamémosle pues, lo que está de moda hoy, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Más bien es el conflicto entre Rusia y la OTAN, que la OTAN siempre ha sido una amenaza para Rusia. Y como Ucrania se quiere unir a la OTAN, ahí vienen los problemas, ¿verdad? No se lo va a permitir Rusia. Bueno, un sinfín de situaciones, ¿verdad? Ojalá ese conflicto llegue a una solución pronta, no se vaya a generar una tercera guerra mundial o una guerra nuclear. Ya solamente eso nos falta. Ya una guerra nuclear a estas alturas sería el fin de la humanidad. Sería la autodestrucción. Bueno, continuemos. Es de hacer un buen planteamiento del problema, porque ahí va a depender el éxito de nuestra investigación, el éxito o el fracaso. Entonces, es de observar y comprender la problemática de la sociedad. Es importante, este es para toda clase de estudiante de cualquier carrera, para todo profesional, ¿verdad? Es importante conocer en forma directa y profunda los problemas sociales. Descubrir, pues, las causas, ¿verdad? Las causas, los efectos y también poder ofrecer soluciones realistas. Porque hay problemas que traen múltiples consecuencias. Tanta problemática social. Les decía, la pobreza, la marginación, el hambre crónica de algunas sociedades. El agua contaminada de algunas urbanizaciones que no cuenta con el servicio de agua potable. Entonces, lo que vamos a hacer en el planteamiento del problema es jerarquizar el conjunto de características de la problemática existente de ese tema objeto de estudio. Jerarquizar el conjunto de problemas por estudiar, considerando siempre, ¿verdad?, los aspectos de su magnitud, trascendencia y factibilidad del problema, así como la vulnerabilidad de este. Entonces hay que redactar, hacer una narración, ¿verdad?, una descripción de todas las características de la problemática en ese tema objeto de estudio. Por eso, pues, es que se va a estudiar investigando un caso concreto de la realidad sociojurídica nacional.
Plantear un problema es afinar y estructurar más, más formalmente la idea inicial de la investigación. Es reducirlo a sus aspectos y relaciones fundamentales a fin de iniciar su estudio intensivo. Se va a hacer un estudio profundo. Es importante hacer un buen planteamiento del problema. La formulación de un problema se plantea en términos generales, lo que se pretende estudiar, sacar características de este. Y siempre de tener en cuenta, pues, la relación que tiene mi tema con alguna rama del derecho determinada. ¿Cuál es la relación de mi tema con la investigación en el derecho? ¿Cuáles son las leyes? Falta bastante. Entonces, por eso tienen ustedes temas diversos, ¿verdad? Muchos se relacionan pues con el derecho constitucional, bueno, los derechos humanos, derecho constitucional, derecho civil, laboral, derecho de familia, ¿verdad? Más o menos una hora. ¿Una hora? Penal, procesal penal. Para plantear un problema se consultan datos empíricos. Y también se revisan diversas consideraciones teóricas. Por eso es bueno la lectura. Ustedes pues con el conocimiento y primero con el conocimiento común pueden pensar y sacar datos empíricos. Luego se van a la revisión de la literatura, ¿verdad? Para ir buscando las características y hacer la descripción de la problemática. Porque el problema hay que plantearlo de forma más clara y precisa. Imagínense cuántos temas importantes, ¿verdad? Derechos de la niñez, la explotación infantil, la trata de personas, el maltrato animal. Ahora ya hay leyes que protegen a los animales. Es necesario hacer un correcto planteamiento del problema. De lo contrario, habrá repercusiones en las distintas etapas de la investigación. Eso no se nos olvide, por favor. Tomen nota. Es necesario hacer un correcto planteamiento del problema. De lo contrario, pues habrá repercusiones en las distintas etapas de la investigación. Hay que iniciar con claridad y firmeza la investigación. Entonces me dirá que trae ese niño. ¿Sabes que si no tiene carga ahorita? Sí, yo creo que tiene. Para plantear adecuadamente el problema de investigación, se sugiere tener en cuenta los siguientes criterios. Tomen nota. Ahí escriban, ¿verdad? Para plantear adecuadamente el problema de la investigación, se requiere tener en cuenta los siguientes criterios. Esto es según Raúl Rojas Soriano, ¿verdad?
Número 1, el problema ha de expresar la regularidad de un fenómeno, ¿verdad? El problema ha de expresar la regularidad de un fenómeno o una relación entre dos o más variables. O sea que el problema tiene que tener existencia real también. Debe de existir un verdadero fenómeno social, una existencia real, una existencia material. Deben de haber afectados, una población afectada, ¿verdad? Número 2, el problema debe de formularse claramente, sin ambigüedad. ¿A qué se refiere con ambigüedad? Sin ambigüedad. O sea que no debe de haber una doble interpretación, ¿verdad? Sino que sea claro en la problemática existente de lo que estamos narrando. ¿En qué condiciones se manifiesta el problema? Hay diferentes formas de manifestación de una problemática determinada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la posibilidad de cambiar esta realidad? ¿Qué tiene que ver el Estado con esta problemática social? ¿Qué tiene que ver el sistema capitalista? ¿Qué tiene que ver la empresa privada con el pueblo? Nosotros podemos cuestionar muchas cosas, ¿verdad? Y si el capitalismo es riqueza, ¿por qué en El Salvador hay tanto miserable? ¿Nunca se han hecho esa pregunta? Pues sí, porque nos ponen de modelo un sistema que, según los medios de comunicación, es el paraíso, ¿verdad? Que sea el menos peor, puede ser, pero que sea lo mejor, quién sabe. Todo depende, ¿verdad?, de las circunstancias. Puede ser relativo. ¿En qué posición está usted? ¿Verdad? Acuérdese que aquí podemos tener libertad de pensamiento. Usted puede dar diversos puntos de vista, ¿verdad? Vale. Número 3. El problema debe de implicar la posibilidad de prueba empírica. O sea, debe de ser, es decir, que debe de ser observable en la realidad. ¿Sí? Dígame. ¿Puede volver a repetir, por favor? El problema debe... Vaya, permítame. Número 3, ¿verdad? El problema debe implicar la posibilidad de prueba empírica, o sea, práctica, pues. O sea que debe ser observable en la realidad, empezando que el problema debe ser existente, ¿verdad? No podemos nosotros estar con problemas imaginarios, sino que cosas de la vida real, ¿verdad? Tiene que haber prueba empírica. Entonces, esas serían las 3 situaciones, los 3 elementos que hay que tomar en cuenta para hacer el planteamiento del problema. ¿Cree que la puede repetir? Un problema bien planteado es la mitad de la solución. ¿Por qué?
acordarse que del planteamiento del problema surgen las hipótesis. Así lo dice la doctrina de la investigación social. Del planteamiento del problema surgen las hipótesis. Y que un problema bien planteado es la mitad de la solución, dicen algunos, ¿verdad? Hacer un buen planteamiento del problema es iniciar un paso firme en el camino de la investigación. O sea que hay que sentar buenas bases, ¿verdad? Tenemos que situar el problema social en el contexto socioeconómico, político, histórico y ecológico respectivo. Voy a repetir esto porque es importante, necesito que lo copien. Tenemos que situar el problema social, copien, tenemos que situar el problema social en el contexto socioeconómico, político, histórico y ecológico respectivo. También tenemos que situar el problema social en el contexto filosófico, jurídico, ¿verdad? Judicial. Todo esto es bien importante. Recordemos que el éxito de todo proyecto de investigación quedará en gran medida supeditado pues a la correcta formulación del problema. Copien esto también. El éxito de todo proyecto de investigación quedará en gran medida supeditado a la correcta formulación del problema. Imagínense, bueno, sí, no imagínense, sino que es de analizar, perdón, me salió un momento, no sé, accidentalmente. Fíjate que eso lo he comprobado, que de repente, no sé, uno está en el internet y de repente se sale. Creo que a los alumnos les ha pasado también, y a veces me han dicho uno que usted me sacó. No, yo no puedo, no, hasta la fecha nunca he sacado a nadie. Ha de ser algún problema informático y cabal, porque de repente me salgo y luego me vuelvo a meter a la reunión. ¿Me escuchan en este momento? Sí, licenciado. Sí, licenciado, se le escucha. Excelente. Bueno, ¿cuántos problemas en El Salvador? Dígame. Disculpe, ¿cree que podría repetir que me quede en la parte donde dice que el éxito de todo proyecto de investigación quedará en gran medida? Después de eso, ¿qué sigue? Gran medida, vamos a ver si recuerdo, supeditado a la correcta formulación del problema. ¿Ya? Bueno. Tanto problema en El Salvador. Histórico, ¿verdad? Desde el colonialismo, gobiernos militares, la gran influencia que tiene el imperialismo.
que ejercen otros países sobre El Salvador. Los crímenes impunes, el trabajo infantil. Los partidos políticos, lejos de ser la solución, han sido un problema en El Salvador. ¿Cuánto daño le han hecho muchos partidos políticos a El Salvador? Los gobiernos del pasado. El partido Arena fue un tumor maligno para El Salvador. Así es verdad. Ahí estamos. Bueno, cuánta problemática, ¿verdad? La gobernabilidad en El Salvador, la delincuencia, ¿verdad? La desintegración familiar, el maltrato infantil, ¿verdad? La pobreza estructural, cómo se ha violentado el derecho a la educación también, los derechos laborales. El Salvador ha tenido una educación, pues, con un muy bajo nivel académico, ¿verdad? Eso hay que cambiarlo. La situación de los obreros. Hay muchas teorías sobre resolver los problemas de la clase obrera. El marxismo, ¿verdad? El marxismo plantea una problemática y también una solución. Es una teoría, ¿verdad? El marxismo, el leninismo, el comunismo es nada más una teoría, ¿verdad? Económica, política, una doctrina filosófica, ¿verdad? El mismo capitalismo también plantea una solución, ¿verdad? El capitalismo dice que el mercado va a solucionar todo. En la medida que el mercado se extienda, se van a ir resolviendo los problemas sociales. Ese es un punto de vista, ¿verdad? Si ha sido fracaso, es otra cosa, pero sí es un punto de vista. Y muchos lo han creído así, ¿verdad? ¿Cuál es también el punto de vista de la Iglesia Católica, verdad? Sobre la problemática social, la problemática de los obreros. Está establecida la doctrina social de la Iglesia con cartas encíclicas, ¿verdad? Hay el otro ciclo, si tenemos tiempo, vamos a por lo menos a leer una carta encíclica, ¿verdad? La Populurum Progressio es importante. Los puntos de vista que dice ahí, ¿verdad? Esta carta encíclica de la doctrina social de la Iglesia hace un planteamiento del problema y propone una solución. La Populurum Progressio significa el progreso de los pueblos. Es bien interesante. Ha sido tomada en cuenta en la ONU y en el campo internacional del derecho. Por eso es que nos interesa leerla y conocerla, ¿verdad? Desde el punto de vista económico, político, social. Los derechos humanos, la contaminación del medio ambiente. ¿Cuántos problemas? Entonces necesita solución. Todo necesita solución. Entonces es allí donde el derecho tiene que tener una correcta aplicación, ¿verdad? Una correcta aplicación, porque los seres humanos tienen derechos fundamentales y ya nacen con derechos humanos, ¿verdad? Todos nacemos con derechos humanos. Que en algunos países los reconozcan y en otros no, eso es otra cosa. Pero todos nacemos con derechos humanos. Entonces, no olvidar que al avanzar en el proceso de investigación hay que consultar datos, ¿verdad? Hay que revisar consideraciones doctrinarias, consideraciones teóricas sobre el punto de vista del problema, ¿verdad? Para saberlo plantear de una forma clara y precisa. Al plantear un problema, pues al principio a veces puede ser de una forma rudimentaria, porque primero hacemos borrador, ¿verdad? Escribimos a mano, muchas cosas, ¿verdad? Y otras cosas pues ya las tenemos ahí, ¿verdad? Ahora está más fácil con el internet.
esto es bien interesante porque les decía que en el planteamiento del problema surgen las hipótesis del trabajo. Les decía que para plantear el problema es necesario recopilar datos teóricos y empíricos. Estos nos van a permitir mejorar en forma conjunta, ¿verdad?, para analizar el planteamiento científico del mismo. ¿Qué sucede si el problema está mal planteado? Si el problema está mal planteado, es de esperar que el cuerpo de hipótesis resulte un tanto discordante en el trabajo de investigación. Un planteamiento inadecuado tendrá repercusiones en las distintas etapas de investigación. Por eso es bien importante hacer un buen planteamiento del problema, porque si no se hace bien, se puede entorpecer el desarrollo general de la misma investigación. Por eso tenemos que iniciar con un firme camino a la investigación. Ya tenemos el tema. Eso es importante. Ahora tenemos que darle forma al proyecto de investigación. Acuérdense que las cosas tienen forma y contenido. Entonces yo voy a evaluar la forma y contenido de este. Tenemos que aprender a hacer uso adecuado de los métodos y técnicas de investigación. Esta asignatura no deja de ser compleja, no deja de ser una pesadilla para muchos, ¿verdad? Para otros pues no tienen ninguna problemática, ¿verdad? Esta materia es extensa. Tratamos de ponerle un poquito de sabor, ¿verdad? Si vieran que es bien distinto, pues estar dando la clase virtual. Me gusta más presencial porque tenemos más dinámica. Porque hay cosas que no se pueden decir por teléfono, no se pueden decir también así en línea, ¿verdad? Entonces, somos más dinámicos y nos aburrimos menos cuando es presencial. Tenemos que señalar los límites teóricos del problema. Tenemos que hacer una exposición de ideas, ¿verdad?, y conceptos relacionados con el problema objeto de estudio. También tenemos que fijar los límites temporales de la investigación. Entonces, tenemos que describir, tenemos que hacer una descripción y hacer todas las características del problema. Eso es importante, eso es fundamental para hacer un buen paso en la investigación. Todas las características del problema. Entonces no olvidarlo que hay que hacerlo, plantearlo de forma clara y precisa. También se debe ser concreto, ¿verdad? Hacer el planteamiento del problema es el primer paso, ¿verdad?, en el proceso de investigación. Por eso tenemos que consultar datos.
observar la realidad. Tenemos que documentarnos, tenemos que leer. Cada vez tenemos que ir conociendo más esa problemática social. Acuérdense, ¿verdad?, que realmente no sabemos nada, realmente no conocemos nada si no sabemos su porqué, la causa y el efecto. ¿Cuál es el origen de la causa? ¿Qué sucedió primero antes de tener estas consecuencias? ¿Cuáles son los antecedentes históricos de un fenómeno social? ¿Qué originó esta problemática? Necesitamos descubrir el origen de la problemática social. Y el problema, pues, que acá en El Salvador, Centroamérica, fuimos colonizados. América no fue descubierta, fue invadida, ¿verdad?, y saqueada. Esa es la verdad. A veces no necesitamos ser eruditos para saber algunas cosas, ¿verdad?, sino que en el sentido común. Les decía que a veces no es necesario, pues, ser estudiante, ser erudito para saberlo. Lo que me preocupa es que a veces son estudiantes y no lo saben. Esos gobiernos sucios del pasado hicieron bastante daño, ¿verdad? Solo fueron discursos, nada más discursos, ¿verdad? Y saquearon el Estado, privatizaron los servicios públicos, la energía eléctrica, la telefonía, ¿verdad? Hasta el servicio de la recolección de basura privatizaron. Empobrecieron el Estado, beneficiaron solamente al monopolio, ¿verdad? Dejaron que crecieran las maras, todas las pandillas. Con esos gobiernos crecieron enormemente, ¿verdad? Estamos hablando de años, muchos años atrás. Dictaron leyes, la Asamblea Legislativa, solo para fortalecer la banca, las AFP, las transnacionales. Olvidaron a su pueblo, ¿verdad? Permitieron los abusos de la empresa privada, el cobro de interés sobre interés, el abuso del interés de las tarjetas de crédito. La dolarización fue lo peor, porque ha sido un fracaso. No se han superado los problemas estructurales, los problemas sociales, los problemas económicos. No nos vino a resolver el dólar. Al contrario, vino a aumentar más la inflación. Entonces, en este país ha gobernado siempre la impunidad, ¿verdad? Entonces, por eso es importante saber que todo tiene su origen, todo tiene su causa. Del planteamiento del problema, pues, van a surgir las hipótesis, ¿verdad? Por eso es necesario, pues, recopilar datos históricos y datos actuales, ¿verdad? Causa y efecto. Estos datos deben de manejarse en forma conjunta. Por eso es de hacer un buen uso del planteamiento del problema. Eso significa hacer un buen comienzo. Entonces nos queda analizar datos, recopilar información y analizar datos. Hay que definir bien ese problema, hay que hacer un buen planteamiento, porque ahí va a depender
el éxito de nuestra investigación. Vaya, vamos a pasar al siguiente romano: los alcances de la investigación. Pero no olvidar pues que es necesario hacer un correcto planteamiento del problema. De lo contrario habrán repercusiones en las distintas etapas de investigación. Entonces ustedes van a sacar todas las características del problema existente, ¿verdad? De la realidad objeto de estudio. Romano IV, alcances de la investigación. ¿A qué nos vamos a referir con los alcances de la investigación? Que esto no me lo vayan a confundir con objetivos, por favor, eso es otra cosa. Existen alcances doctrinarios, ¿verdad? Alcance doctrinario, alcance jurídico, alcance teórico, alcance temporal, alcance espacial. Alcance de la investigación es delimitar el objeto de estudio de la investigación. Todo esto tiene un propósito, tiene un fin, que es obtener resultados favorables en el proceso de investigación. Hay que determinar pues el ámbito de la investigación, dónde alcanzará esta investigación, desde los ámbitos doctrinarios, ¿verdad? Jurídico, teórico, temporal y espacial. Acuérdense que su tema objeto de estudio tiene una doctrina determinada, ¿verdad? Entonces ustedes van a mencionar allí el tipo de doctrina que van a citar, ¿verdad? Ese es el alcance doctrinario. El alcance jurídico, ahí las leyes, ¿verdad? Van a citar y van a mencionar qué leyes son las que se van a aplicar y cuáles son las leyes que tienen relación con el tema objeto de estudio. Ese es el alcance jurídico. El alcance teórico: ¿a qué rama de la ciencia social está relacionado su tema de investigación? ¿A qué rama del derecho se trata el tema? Y está también el alcance temporal, el tiempo. El tiempo que se va a llevar a cabo esta investigación, ¿verdad? Abarca los dos ciclos, ¿verdad? Y también cuáles son los años que va a ser objeto de estudio y la investigación. Puede ser que sea desde el 2015 al 2020, ¿verdad? Del 2010 al 2020. Todo lo que ha sucedido en ese periodo de tiempo. También citar pues lo de los antecedentes históricos, desde dónde y desde cuándo, en qué año aproximadamente surgió esa problemática, ¿verdad? Y el alcance espacial. Aquí es el espacio, ¿verdad?, que va a abarcar la investigación. Alcance espacial. País, obviamente El Salvador, ¿verdad? Zonas, departamentos, municipios, ¿verdad? Alcance espacial, el espacio, ¿verdad? ¿En qué zona? El país, la zona, ¿verdad? El departamento, el municipio, cartones si es posible. Por eso es importante leer, observar, revisar tesis del Departamento de Derecho, ¿verdad? Tienen que ustedes tomar modelo, ver tesis, ver libros, ¿verdad? Y tomar ejemplo. Las tesis de estos últimos años, ¿verdad? Actualizando y tomar ejemplo.
Entonces, esa es la consistencia de los alcances de la investigación. Es una especie de delimitación del tema, ¿verdad? Mencionar ahí, ¿verdad? La doctrina, las leyes, la rama del derecho determinada, el tema objeto de estudio, el tiempo, el espacio, ¿verdad? Esos son los alcances de la investigación. Después de este viernes, que es la siguiente clase, ojalá, primero Dios, la siguiente semana, ya señalemos pues la asesoría de grupos de trabajo. Así pues vamos a ayudarles en hacer este proyecto de investigación. Licenciado. Yo les voy a anunciar con anticipación los grupos que nos vamos a reunir, ¿verdad? Sí, dígame. Disculpe, yo tenía una pregunta con respecto al material para estudiar para el tercer parcial, sería desde esta clase. Correcto, correcto. Así es, no se equivoca. Desde esta clase. Bueno, gracias. Bueno, ya saben, esto es el sentido común, ¿verdad? A partir de esta clase. Ya el contenido del proyecto de investigación. Y pueden, además de los refuerzos de clase, de lo poco que yo les pueda dar y orientar, hay que reforzarse del Raúl Rojas Soriano, ¿verdad? Guía para realizar los trabajos de investigación. Los tres libros, de ahí va a ser la base, ¿verdad? También ustedes pueden consultar otros libros, ¿verdad? Hay bastante literatura, pero principalmente estos tres son los libros guía y de base y bibliográficos para este ciclo, ¿verdad? Este ciclo. Claro que le vamos a dar seguimiento al ciclo 2 también, ¿verdad? Bueno, hoy por hoy pues nos vamos a quedar aquí. Vayan avanzando en el trabajo. Vimos 4 elementos del proceso del proyecto de investigación, ¿verdad? La importancia de la investigación, los objetivos, el planteamiento del problema y los alcances de la investigación. Vamos a quedar pendientes para la próxima clase el marco teórico, las hipótesis y la estrategia metodológica. Después vamos a explicar los elementos complementarios. Y siempre voy a estar yo pues pendiente para cualquier consulta, para cualquier asesoría. Ya luego pues decía que vamos a organizarnos en los grupos de trabajo para darles asesoría. Como son bastantes estudiantes, pues tengo que ingeniarme, la verdad. Va a ser por sectores, ¿verdad? Al día le va a tocar a ciertos grupos, otro día a otro grupo, ¿verdad? Para darles una buena asesoría, ¿verdad? En la medida de lo posible. Bueno, así es que hoy por hoy esto es todo. Hasta la próxima, si Dios quiere. Pasen feliz día.